Antes de continuar, si hay alguna pregunta de los ejemplos A y B, que fueron los ejemplos que respondimos para ejemplificar el criterio de comparación por paso al límite. Pregunta antes de pasar al siguiente criterio. Ok, siguiente criterio, chicos. El siguiente criterio se llama criterio de la integral. Y bueno, creo que el nombre es lo suficientemente sugestivo de qué será lo que tenemos que hacer para estudiar la convergencia o divergencia de una serie. ¿Ok? Es el único momento en el tema de series que vamos a vincularnos con lo que estábamos haciendo en cálculo 2 antes de empezar el tema de series, que era resolver integrales. Yo les dije cuando iniciamos el tema de series que les iba a gustar porque a pesar de ser el último tema, ya estamos cansados, queremos terminar. Es un tema bastante fresco porque lo que se ve no tiene nada que ver, o casi nada que ver, con lo que hasta ahora hemos estado trabajando, que era resolución de integrales. Pero bueno, si es necesario ahora resolver una integral para que en virtud del resultado de esa integral nosotros podamos concluir ante una serie con unas características que vamos a ver ahora si la serie converge o diverge. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer el criterio. Dice, sea f una función continua, positiva y decreciente en el intervalo que va desde k hasta infinito. Estamos hablando de una función que tiene que tener tres características. Tiene que ser continua, tiene que ser positiva y tiene que ser decreciente en un intervalo que comienza en k. ¿Ok? Y sea a sub n igual a f de n, es decir, sea a sub n una función que tiene las mismas características de la función anterior, pero ahora va a estar evaluada en n. O sea, va a ser una función discontinua. Entonces, la serie asociada a esa función en n se comporta de la misma manera en cuanto a convergencia o divergencia a cómo se comporta esta integral impropia de primera especie asociada con esta función. Es decir, a ver, yo tengo una serie y me dicen, estudie la convergencia o divergencia de esta serie utilizando el criterio de la integral. Entonces yo tomo la ecuación de la serie y con esa ecuación construyo una función. ¿Ok? Esa función tiene que ser continua, positiva y decreciente a partir del intervalo, a partir del valor k hasta infinito. Si esa función que yo construyo no es continua, positiva y decreciente, entonces el criterio de la integral no aplica. Hay que buscarse otro criterio. ¿Y qué es lo que dice el criterio? Bueno, dice dos cosas. Dice, primero, si la integral impropia desde k hasta infinito de esta función es la que tiene que ser continua, positiva y decreciente. Si esta integral impropia converge, entonces la serie asociada también converge. Por el contrario, si esta integral impropia de primera especie en esta función, que tiene que ser continua, positiva y decreciente a partir de k, diverge, entonces la serie asociada también diverge. Por eso es que les digo que es el único momento en donde vamos a tener que resolver una integral, porque hay que resolver la integral para poder saber si la integral converge o diverge. En virtud de cómo sea la integral,
En cuanto a convergencia o divergencia, entonces concluimos lo mismo para la serie. Pero la función que voy a usar para esa integral tiene que tener la misma estructura de la función de la serie y satisfacer tres condiciones. Tiene que ser continua, tiene que ser positiva y tiene que ser decreciente. Si hay alguna de las tres de esas condiciones o premisas que no se satisfacen, digo simplemente el criterio de la integral no aplica y tendré que buscarme otro criterio para poder dar una conclusión en relación al comportamiento de la serie. ¿Ok? Bueno, creo que con un par de ejemplos esto va a quedar más claro. Bien, ejemplo A. Dice, estudie la convergencia o divergencia de esta serie. Esta es la serie que me dicen que estudie. La serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre e a la n más e a la menos n. Si yo quiero usar el criterio de la integral, yo tendría que trabajar con esta integral. Véanla. Integral desde 1 hasta infinito, que son los mismos límites de la serie, de la misma estructura de la función, pero ahora no en n, sino en x. O sea que yo tendría que analizar esta integral impropia de primera especie. Pero solo tendrá sentido esa integral impropia de primera especie si la función 1 sobre e a la x más e a la menos x es positiva, continua y decreciente a partir de 1. Si una de estas tres condiciones no se da, pues el criterio de la integral no tiene sentido y hay que buscar otro criterio. Veamos si de verdad esa función puede servirnos para lo que queremos, que es analizar esta serie. Voy a seguir avanzando en el material. Entonces digo, la función f de x igual 1 sobre e a la x más e a la menos x es continua, es positiva y es decreciente. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, digo que es continua, muchachos, porque cuando observo el dominio de esa función, me doy cuenta que el dominio son todos los reales. Esa función no tiene ninguna discontinuidad en ninguna parte. Por lo tanto, es continua a partir de 1. Ok. Es positiva. ¿Por qué digo que es positiva? Bueno, porque cuando veo o hago el estudio de signos, me percato que esa función es un cociente donde el numerador es 1, siempre es 1, y el denominador es la suma de dos formas exponenciales que siempre son positivas. Así que ese cociente es siempre positivo. Y además veo que es decreciente. El decrecimiento, si no se ve tan evidente como la continuidad y el asunto de que la función es positiva. Para estudiar el decrecimiento es necesario que recurran a la primera derivada. El estudio del decrecimiento no lo hice de forma explícita en la presentación, pero les comento que si tienen que usar el criterio de la integral, tienen que probarme la continuidad, tienen que probarme que la función es positiva y tienen que probarme que la función es decreciente. Y para probarme que la función es decreciente, tienen que estudiarme la monotonía y para ello tienen que buscar la primera derivada de la función y hacer lo que hacían ustedes en cálculo 1 cuando estudiaban monotonía. Entonces yo les estoy comentando que en virtud de que esta función es continua, positiva y decreciente en ese intervalo, el criterio de la integral aplica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo resolver esta integral impropia. Esta integral impropia
tampoco la resolví de forma explícita en el material, pero es una integral que se resuelve por un cambio de variable. Es impropia de primera especie, cambio de variable, y su resultado es un número. Fíjense que el resultado de esta integral impropia es pi medios menos arco tangente de E. Yo no sé qué número sea ese, pero lo que sí sé es que esa integral impropia de primera especie converge. Si la integral impropia de primera especie asociada es convergente, entonces la serie que estoy estudiando, que era esta, es convergente también. ¿Ok? Repito, me dan una serie, yo quiero usar el criterio de la integral, entonces transformo o busco la función asociada. Esa función la estudio en cuanto a continuidad, signo y decrecimiento. Si la función es continua, positiva y decreciente, me sirve para resolver el asunto del criterio. Construyo una integral impropia de primera especie y la resuelvo. Si la integral impropia es convergente, la serie es convergente. Si la integral impropia es divergente, la serie será divergente. Si yo quiero aplicar el criterio de la integral, pero la función no es positiva o no es continua o no es decreciente, lamentablemente el criterio de la integral no aplica y por lo tanto hay que buscar otro criterio. Bien, preguntas muchachos del ejemplo A, que quedó la mitad en una hoja y la mitad en la otra, pero bueno, ni modo. Así fuimos armando el material. Ajá, preguntas. Ok. Bueno, pasemos entonces al ejemplo B. Dice, estudie la convergencia o divergencia de esta serie. Serie desde n igual 3 hasta infinito de 1 sobre n raíz cuadrada del logaritmo neperiano de n. ¿Ok? Esta es la serie que yo quiero estudiar y quiero aplicar el criterio de la integral. Ah, muy bien, excelente. Entonces vamos a construir esta integral. Integral de 3 hasta infinito. ¿Por qué 3? ¿Por qué infinito? Bueno, porque esos son los mismos límites de la serie. De la función 1 sobre x raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Para que esta integral impropia me sirva para generar una conclusión, esa función tiene que ser continua, positiva y decreciente. Vamos a analizarla. A ver, en cuanto a la continuidad. Bueno, esta función efectivamente tiene puntos de discontinuidad, pero los puntos de discontinuidad de esa función están fuera del intervalo que va de 3 a infinito. A ver, muchachos, esta función es discontinua, por ejemplo, en 0 y en 1. En 0 y en 1, esa función presenta asíntotas verticales porque el denominador se hace 0. ¿Ok? Pero esas discontinuidades están fuera del intervalo que yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando el intervalo que empieza en 3 y termina en infinito. Entonces no pasa nada, la función es continua en el intervalo donde yo estoy trabajando. Bien, esta función también es una función positiva, porque es el cociente de dos números positivos, porque a partir de 3, el numerador y el denominador son valores positivos. Y es decreciente, no hice el estudio de monotonía, pero es decreciente porque si ustedes hacen el estudio con la primera derivada, pueden verificar que a partir de 3 esa función decrece. Por lo tanto, las 3 condiciones iniciales del criterio de la integral están cubiertas. Entonces,
¿Qué hice? Bueno, resolví la integral impropia. La resolución no está en forma explícita en el material. Aquí pueden hacer un cambio de variable simple para la resolución de la integral impropia. Lo cierto es que esta integral impropia, cuando yo la resuelvo, me da infinito. O sea, es una integral impropia divergente. Y por lo tanto, si la integral es divergente, la serie también es divergente, de acuerdo al criterio de la integral. Muy bien, listo el ejemplo B del criterio de la integral para estudiar convergencia o divergencia de series. Preguntas. Ejemplo A y ejemplo B del criterio de la integral. Bien, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar al siguiente criterio. Recuerden que son 6, llevamos por el criterio quinto. Ok. Criterio número 5. Recuerden que el nombre no tiene mayor importancia. El número, perdón. El nombre sí. El número o el orden en que yo los estoy explicando no tiene mayor importancia. Ok. Este criterio se llama criterio de la razón o del cociente. Así se le llama. Ok. Dice. Es uno de los dos últimos criterios son, a mi juicio, los criterios más sencillitos de trabajar. Sea A sub n, serie A sub n, una serie de términos positivos. Otra vez estamos hablando de que este criterio solo sirve para series de términos positivos. Y con esa serie A sub n, calculamos este límite. Este límite es un cociente donde el numerador es la serie evaluada en n más 1 y el denominador es la serie evaluada en n. Ese límite se evalúa y da un valor, L. Dependiendo de los valores de L, el criterio me da las siguientes opciones. El criterio me dice, si el número L es menor que 1, la serie que estoy estudiando converge. Por otro lado, si el valor de L es mayor que 1, la serie que estoy estudiando diverge. Y por último, si L es igual a 1, no se puede concluir nada usando este criterio. Es decir, para una situación donde ese límite valga 1, lamentablemente este criterio no es concluyente y hay que buscar otro criterio que sí me pueda dar una respuesta definitiva en cuanto a la convergencia o divergencia de la serie. ¿Ok? Vamos a leer la nota que acompaña al criterio. Nota. Se sugiere usar este criterio cuando el cociente se puede simplificar. Por ejemplo, cuando A sub n es una función que contiene factoriales o exponenciales. Bueno, aquí creo que esta sugerencia es muy importante y atentos a ello. Este criterio se suele aplicar o se recomienda aplicar cuando la serie a estudiar es una serie donde hay formas exponenciales o donde hay factoriales, porque ese cociente planteado se puede simplificar. Ok, por ejemplo, ejemplo A, dice, estudia la convergencia o divergencia de esta serie. Serie desde n igual 1 hasta infinito de n factorial sobre e a la n.
Vamos a hablar un momentico de lo que es el factorial, ¿sí? Vamos a usar este pedacito para establecer lo que es el factorial de un número. El factorial de un número, n factorial, es el producto del número por todos los naturales que le preceden. Por ejemplo, n factorial sería el producto de n por n menos 1 por n menos 2 por etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el factorial de un número. ¿Ok? El producto de ese número por todos los naturales anteriores a él. Ok. Entonces aplicamos el criterio de la razón. Entonces construimos el límite. Vamos a ver cuál es el límite que vamos a construir. En el numerador va la expresión de la serie, pero evaluada en n más 1. Por eso es que aquí tengo n más 1 factorial sobre e elevado a la n más 1. Y en el denominador va la expresión de la serie. Sería n factorial sobre e a la n. Aplico doble C, ¿ok? Y comienzo a desarrollar el factorial de n más 1. El factorial de n más 1, que es esto que tengo aquí, el factorial de n más 1 es n más 1 por n factorial. Y me detengo en el factorial. Allí no lo sigo desarrollando porque veo entonces que con la exponencial y con el factorial hay algunas simplificaciones que se pueden hacer. Observen, este factorial se simplifica con este factorial, este e a la n se simplifica con este e a la n, total que me queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre e. Cuando n tiende a infinito, esto es infinito entre e, y eso es infinito. Infinito es un número mayor que 1. No sé cuál es, pero lo que sí sé es que es mayor que 1. Y de acuerdo al criterio, cuando el valor del límite es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Quiere decir entonces que esta serie, que era la que estábamos estudiando, es una serie divergente. Es decir, la suma que ella, de los infinitos sumandos que ella representa, no es sumable. No se puede calcular. Ok. Preguntas del ejemplo A, que debo avanzar para el ejemplo B. Recuerden que este criterio se recomienda usar en formas exponenciales y en factoriales donde se pueda generar una simplificación. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, vamos a subir en el material para poder avanzar. Ok, ejemplo B. Dice, estudia la convergencia o divergencia, pues, de esta serie. Serie desde n igual 1 hasta infinito, de 4 a la n sobre 3 a la n más 1. Este criterio aplica solo a series de términos positivos. Y como verán, esa serie que tenemos en particular en el ejemplo B, el numerador es siempre positivo, 4 a la n, y el denominador también es siempre positivo, 3 a la n más un número, eso es siempre positivo. Ok, vamos entonces a construir la serie. Entonces tendré que construir el límite. Sería límite cuando n tiende a infinito de arriba es la serie, pero evaluada en n más 1. Por eso aparece 4 elevado a la n más 1 sobre
3 elevado a la n más 1 sobre la serie. 4 a la n sobre 3 a la n más 1. Aplico doble C, ¿verdad? Y el 4 elevado a la n más 1 lo escribo como 4 a la n por 4. Aquí veo que hay ya una simplificación evidente. Este 4 a la n se simplifica con este 4 a la n. ¿Ok? Sigo evaluando el límite. Cuando n tiende a infinito, ¿ok? Miren lo que ocurre aquí. Esta forma potencial, 3 a la n, comparativamente con la forma potencial 3 a la n más 1, cuando n tiende a infinito, ¿ok? Este límite, utilizando las propiedades, las formas exponenciales, da 4 tercios. 4 tercios. Si quieren hacerlo por L'Hopital, como hace un rato comentó, creo que fue Andrés, tendrían que convertir la n en x y aparte aplicar la regla del L'Hopital. Lo cierto es que el límite da 4 tercios. Discúlpenme que no me detenga en la resolución del límite, pero creo que ya para ustedes a esta altura ese límite es de respuesta evidente. 4 tercios y 4 tercios es un número mayor que 1. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de el criterio de la razón, como el límite da un número mayor que 1, entonces la serie es divergente. Ok. Listo, entonces el ejemplo B. Preguntas, por favor. Repito, este límite es de respuesta evidente para un estudiante de cálculo 2, pero si no lo ven, pues no hay ningún problema, usted aplica L'Hopital, pero ya sabe que si quiere aplicar L'Hopital, tiene que hacerlo aparte y transformar la variable. Yo sé que es una sutileza, pero esa sutileza ustedes saben todo lo que tiene detrás. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Me dicen que no, entonces vamos al último criterio. Criterio número 6. Dice, criterio de la raíz. Bueno, nada más leer el título del criterio, nos hacemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, habrá que sacar la raíz de algo en virtud del nombre del criterio. ¿Ok? Efectivamente. Leamos lo que dice el criterio. Dice, sea la serie A sub n una serie de términos positivos. Y vamos a calcular este límite. Fíjense que efectivamente había que sacar la raíz de algo, pero no solamente la raíz, sino el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de la fórmula de la serie. Repito, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de la fórmula general de la serie. Ese límite da L. Dependiendo de los valores de L, tomo las siguientes conclusiones. Esas conclusiones son exactamente iguales al criterio anterior. Observen. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Pero si el límite L es mayor que 1, la serie diverge. Pero si el límite es igual a 1, no se puede concluir usando este criterio. Eso quiere decir que si yo aplico este criterio en una serie y el límite me da 1, bueno, no puedo decir nada en cuanto a la convergencia o divergencia de la serie. Tengo que buscar otro criterio que pueda ser concluyente, porque en ese caso no se puede concluir. Y hay una notita
adicional que dice, se sugiere usar este criterio cuando al aplicar la raíz enésima de A sub n, perdón, se pueda simplificar la expresión. O sea que cuando haya una expresión donde al aplicar la raíz hay alguna simplificación, es recomendable aplicar este criterio. Bien, por ejemplo, ejemplo A. Estudie la convergencia o divergencia de esta serie. Serie desde n igual 1 hasta infinito del logaritmo neperiano de 1 más 3 sobre n elevado a la n. Y aquí quiero aclarar que esta n está elevando a todo el logaritmo. ¿Ok? A todo el logaritmo. Porque como quedó allí, pareciera que nada más está elevando al argumento del logaritmo. No, a todo el logaritmo. Es importante hacer esta aclaratoria. Esta es una serie de términos positivos porque a partir de 1, el logaritmo siempre es positivo. ¿Ok? 1 más 3 sobre esta suma siempre me va a dar un número cuyo logaritmo es mayor que 1. Perdón, mayor que 0. Ok. Bueno, entonces calculo el límite. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima. Aquí faltó escribir también raíz enésima. Vamos a corregirlo. Raíz enésima. Ajá. De esta expresión. Sería, como se trata de raíz enésima y todo esto está elevado a la n, por propiedades de la radicación, esta expresión puede salir del radical, porque la potencia y el índice del radical son iguales. Por lo tanto, quedaría el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de 1 más 3 sobre n. Cuando n tiende a infinito, 3 sobre infinito es 0. 0 más 1 es 1 y el logaritmo neperiano de 1 es 0. Este límite da 0. De acuerdo al criterio, cuando el límite es menor que 1, como en este caso que da 0, la serie es convergente. Por eso concluyo que esta serie converge. Ya sabemos, hay que corregir también aquí que la n está, ya va, la n está elevando a todo el logaritmo. Muy bien. Entonces la serie es una serie convergente. Vamos con el ejemplo B. Vamos a estudiar la convergencia o divergencia de esta serie. N sobre 2n más 1 elevado a la n, todos los términos que esta serie pueda generar son positivos porque es el cociente de dos números positivos elevado a una potencia positiva. Muy bien. Aplicamos el límite. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima. Aquí volvió a faltar la raíz enésima. ¿Ok? De n sobre 2n más 1 elevado a la n. Observen que la potencia de la cantidad subradical es igual al índice de la raíz, por lo tanto se puede extraer n sobre 2n más 1. El límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n más 1 es 1/2. Y 1/2 es un número menor que 1. Por lo tanto, de acuerdo al criterio, esa serie es convergente. Si el límite en algún caso nos hubiese dado mayor que 1, ya sabemos entonces que la serie sería divergente. Y si el límite nos hubiese dado exactamente 1,
tendríamos que decir que el criterio no decide y tendríamos que buscarnos, pues, otro criterio. Son 6. Así que alguno de ellos nos podría dar luces de cuál es el comportamiento de la serie en cuanto a convergencia o divergencia. Preguntas, muchachos, de los ejemplos A y B del último criterio de el día de hoy. Con esto termino. Cuando Zoom cierre, no nos volvemos a conectar por hoy. Mañana sí. Y en unos minutos estará la presentación en el canal, en el módulo, y en unos minutos compartiré con ustedes el material al que hice referencia, donde está el resumen de lo que hay que saber de series, criterios, series notables, en fin, ese material al que hice referencia. ¿Preguntas, muchachos? Gracias, Juliana, que dice que no tiene preguntas. Bueno, entonces mañana nos vemos, nos conectamos en sala a las 9, como acostumbramos, y mañana vamos a trabajar series alternantes. ¿Preguntas?